Vi todos los partidos de México en este Mundial 2026, con la libreta en la mano, buscando una sola respuesta. ¿De verdad esta vez es diferente? ¿O nos estamos ilusionando otra vez como siempre? Y te voy a ser honesto desde el arranque. Lo que encontré no es lo que esperaba, porque los números dicen algo que México no había logrado en mucho tiempo. 2 partidos jugados, 2 victorias. Un 2-0 ante Sudáfrica en la inauguración y un 1-0 ante Corea del Sur. 6 puntos de 6 posibles, el arco en cero, el liderato del grupo A asegurado y la clasificación a la siguiente ronda amarrada de manera anticipada, sin tener que sufrir hasta el último partido. Paso perfecto. Y aún así, créeme, la conversación entre los aficionados no es de pura fiesta. Hay algo raro en el ambiente, y de eso justamente vamos a hablar. En este video vas a ver qué fue exactamente lo que hicieron México en estos 2 partidos, por qué el triunfo ante Corea dejó más dudas que certezas a pesar de la victoria, qué es lo que de verdad cambió respecto a los mundiales anteriores, y hasta dónde puede llegar este equipo cuando llegue el momento de la verdad. Porque la historia de México en los mundiales es siempre la misma. Ilusiona en la primera fase, llena de esperanza a todo un país, y después choca contra la misma pared de siempre. La gran pregunta es si esta versión, jugando en casa, viene a romper ese guión o a repetirlo. Así que quédate hasta el final, porque cuando termines este video vas a tener clarísimo si México va en serio o si otra vez nos vamos a quedar con las ganas. Vamos al primer partido, porque ahí empezó todo. El 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, el viejo y querido Azteca, México abrió nada menos que el torneo completo. Fue el partido inaugural de todo el Mundial. Y ojo con este dato, porque habla de la enorme tradición mexicana como anfitrión. México es el país que más veces ha inaugurado una Copa del Mundo. Lo hizo en 1930, en 1970, en 1986 y ahora en 2026. 4 veces recibiendo al planeta en el día más importante. Y esta vez, a diferencia de otras, lo ganó con autoridad. México venció 2-0 a Sudáfrica. El primer gol llegó tempranísimo, antes del minuto 10, y fue puro carácter. La defensa sudafricana intentó salir jugando, su arquero Ronwen Williams quiso hacerlo con tranquilidad, pero Eric Lira presionó con firmeza, robó y asistió a Julián Quiñones, que no perdonó para el 1-0. Un gol nacido de la presión alta, de salir a morder desde el primer minuto, y el segundo, ya en la segunda mitad, lo firmó de cabeza nada menos que Raúl Jiménez. Para él fue especial por partida doble. Era su primer gol en una Copa del Mundo, y con ese tanto igualó a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador en la historia de la selección mexicana, quedando solo por detrás de Javier Chicharito Hernández. Casi nada, y hubo más historia esa noche. Al minuto 66 ingresó Gilberto Mora, y con apenas 17 años se convirtió en el mexicano más joven en disputar un mundial. Sudáfrica, además, terminó el partido con expulsados, lo que refleja lo cuesta arriba que se le hizo contener a un México que salió decidido. El propio Aguirre lo resumió bien al hablar de Quiñones. Dijo que se ganó la titularidad a pulso. Fue un debut redondo, en casa, frente a una afición que después salió a festejar al Ángel de la Independencia. Y para mí, ahí se plantó la primera semilla de que algo podía ser diferente. Pero claro, una golondrina no hace verano, y el segundo partido era la prueba real. El 18 de junio, en el Estadio Guadalajara, México se midió ante Corea del Sur, una de las mejores selecciones asiáticas, comandada por Son Heung-min, una figura que brilló durante años al máximo nivel en Europa, y que es el jugador más determinante en la historia de su país. No era un rival cualquiera, y sin embargo hay un dato que jugaba a favor de México. Históricamente, el tricolor ha tenido marcha perfecta contra selecciones asiáticas en los mundiales. Ya había enfrentado a Corea del Sur en una Copa del Mundo en 2 ocasiones, en Francia 1998 y en Rusia 2018, y en ambas se impuso. Así que la estadística empujaba al lado mexicano. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el partido que se vio no fue el que muchos esperaban. Voy a ser franco contigo, porque aquí venimos a analizar, no a echar porras vacías. El México contra Corea fue un partido pobre, de pocas llegadas, de poco brillo, de esos que se hacen largos. México controló más el balón, tuvo la posesión, pero no encontró la manera de hacer daño con claridad durante buena parte del encuentro, y la afición lo notó. Tanto, que en el primer tiempo se escucharon abucheos de los propios aficionados hacia su selección.
Sí, abucheos, en pleno mundial, en casa. Eso te dice el nivel de exigencia y también el nivel de frustración con el funcionamiento. Entonces, ¿cómo ganó México un partido que no estaba dominando con claridad? Y aquí viene el detalle que para mí lo explica casi todo. México ganó por un error del rival. Un fallo del guardameta surcoreano, que dejó el balón vivo, y ahí estaba Luis Romo, atento, para empujarlo al fondo de las redes y marcar el 1-0. Un gol de oportunismo, de estar en el lugar correcto, más que de una gran jugada colectiva. Y a partir de ese momento, el partido se volvió una cosa distinta, porque Corea se lanzó al frente a buscar el empate, y ahí apareció el verdadero héroe de la noche, el arquero Raúl Rangel, el Tala. El portero mexicano se vistió de figura con atajadas determinantes, incluida una salvada prácticamente sobre la línea, para evitar el empate y mantener el arco en cero. Sin esas intervenciones, hoy estaríamos contando otra historia muy diferente. Y ese, para mí, es el primer punto que vale la pena subrayar. México ganó sin jugar bien. Y aunque suene a crítica, escúchame, porque no lo es del todo. Antes de seguir, si te está gustando este análisis y quieres más videos así sobre el camino de México en el Mundial, no olvides suscribirte para apoyar el contenido. Seguimos. Aquí está el punto central de todo este video, el que da título a lo que estás viendo. ¿Por qué digo que esta vez es diferente, si el funcionamiento dejó tanto que desear? Porque la diferencia no está en el brillo. Está en otra cosa que México casi nunca había mostrado, en ganar cuando no se juega bien. Déjame explicarte por qué esto importa tanto. Los equipos grandes, los que de verdad llegan lejos en los mundiales, no son los que juegan bonito todos los partidos, son los que en sus días malos igual se llevan los 3 puntos. Los que sufren, aguantan, aprovechan el único error del rival y se van con la victoria. Eso se llama oficio. Y México, históricamente, había sido todo lo contrario. Un equipo que muchas veces jugaba bien. Gustaba, ilusionaba, pero cuando las cosas se ponían feas, se caía. Esta vez, en un partido incómodo, sin brillo, con la afición encima, el equipo encontró la manera de ganar igual. Y mantener el arco en cero en los 2 primeros partidos, no recibir un solo gol. Habla de una solidez defensiva que tampoco se veía seguido. Y déjame insistir en esto, porque es más importante de lo que parece. En los mundiales, las defensas ganan títulos. Puedes revisar la historia. Casi todos los campeones del mundo fueron equipos que, antes que nada, eran muy difíciles de batir. La contundencia atrás te sostiene en los partidos cerrados, esos que se deciden por un solo gol, que son exactamente los que abundan en una fase de eliminación directa. México no ha recibido goles, tiene a un arquero en estado de gracia como el Tala Rangel, y eso le da algo que no siempre tuvo. La tranquilidad de saber que, aunque no esté fino de media cancha hacia adelante, atrás se sostiene. Esa base defensiva es, muchas veces, la diferencia entre un equipo que se va temprano a casa y uno que se mete entre los grandes. Compáralo con el pasado reciente y la diferencia salta a la vista. En el Mundial de Qatar 2022, hace 4 años, México vivió una de sus mayores decepciones. No logró pasar de la fase de grupos, algo que no le ocurría desde 1978. Un fracaso rotundo, de esos que duelen por años. Llegó dependiendo de otros resultados, jugando con ansiedad, sin contundencia. Y hoy, apenas 4 años después, estamos hablando de un México que ganó sus 2 primeros partidos, que aseguró el primer lugar de su grupo antes de la última fecha, y que clasificó sin necesitar que nadie le hiciera el favor. Del sufrimiento total a tener todo resuelto con anticipación. Esa, amigos, es una diferencia real, medible, que está en la tabla. Y conviene que entiendas el contexto. Porque este mundial estrena un formato nuevo que cambia las reglas del juego. Por primera vez son 48 selecciones, repartidas en 12 grupos. De cada grupo avanzan los 2 primeros, más los 8 mejores terceros lugares de todo el torneo. Es decir, hay más margen, pero también una ronda extra de eliminación directa antes de los cuartos de final. Que México haya asegurado el primer lugar de su grupo no es un detalle menor. Terminar como líder, en teoría, le abre un camino más amable en el cuadro y le permite jugar su cruce como local. En un torneo tan largo y exigente, cada pequeña ventaja cuenta, y México se la está ganando antes que la mayoría. Y hay un nombre que no podemos dejar de lado para entender este cambio: Javier Aguirre. El vasco dirige a México en lo que es su 5º mundial como entrenador, una experiencia enorme, de esas que no se compran.
Y no es la primera vez que lleva a México a una Copa del Mundo. Ya había dirigido al tricolor en citas mundialistas anteriores, así que conoce de memoria la presión, el peso de toda una nación encima y lo que significa cada decisión en este escenario. Aguirre no es un técnico de fuegos artificiales ni de discursos grandilocuentes. Es un estratega pragmático que prioriza el orden, la solidez y los resultados por encima del lucimiento. Y eso, que en los partidos buenos puede parecer aburrido, en un mundial puede ser justamente lo que te lleva lejos. Un equipo ordenado, difícil de batir, que no se regala, es un equipo peligroso en una eliminatoria. Hasta tomó decisiones poco populares, como negociar con los clubes para que sus seleccionados llegaran enteros al torneo, cuidando cada detalle. A Aguirre no le tiembla la mano, y eso se nota. Pero no todo es el técnico. También está la savia nueva. Esta generación trae caras jóvenes que ilusionan, encabezadas por un Gilberto Mora que con apenas 17 años ya rompió récords históricos y se convirtió en el jugador más joven de todo el torneo. Pero lo valioso es la mezcla. Porque junto a esos chicos conviven futbolistas con galones, como Raúl Jiménez, que en el debut igualó una marca histórica de goleo de la selección, o como toda una camada que ya sabe lo que es cargar el peso de un mundial sobre los hombros. Hay recambio, hay futuro, hay piezas frescas mezcladas con la experiencia de los que ya pasaron por estas batallas. Esa combinación de juventud y oficio es, muchas veces, la fórmula de los equipos que sorprenden. Y a todo eso súmale un ingrediente que no aparece en ninguna alineación pero que pesa toneladas, la afición. Jugar en casa con un estadio entero empujando, con todo un país detrás, puede ser un arma de doble filo, porque también trae presión, como se vio con los abucheos ante Corea. Pero bien encausada, esa energía es un motor que pocos rivales tienen a su favor. Si México logra que su gente se convierta en su jugador número 12, y no en una losa de exigencia, ese apoyo puede ser justo el empujón extra que necesita en los momentos límite de la eliminatoria. Ahora bien, y aquí me pongo el sombrero del aficionado realista, porque no se trata de venderte humo. Que México haya ganado sus 2 primeros partidos no garantiza absolutamente nada todavía. Y tú lo sabes, porque ya hemos vivido esta película. La verdadera prueba, el examen que México lleva décadas reprobando, no es la fase de grupos, es lo que viene después. Porque México arrastra una sombra que pesa muchísimo, la famosa maldición del quinto partido. Durante años, mundial tras mundial, México llegaba con ilusión a la fase de eliminación directa, a los octavos de final, y ahí, en esa instancia, se topaba una y otra vez con la misma pared. 7 veces consecutivas, desde el Mundial de 1994 hasta el de 2018, México alcanzó los octavos de final y 7 veces seguidas quedó eliminado en esa ronda. Nunca lograba dar el salto para meterse entre los 8 mejores del mundo. Y lo más doloroso es cómo se dieron muchas de esas eliminaciones, porque varias fueron heridas que todavía no cierran. El golazo de Maxi Rodríguez de Argentina en 2006, en tiempo extra, que dejó a México fuera cuando el partido pedía a gritos los penales. El famoso no era penal de 2014, cuando Holanda dio vuelta un partido en los últimos minutos y eliminó a un México que estaba haciendo las cosas bien. La caída ante Estados Unidos en 2002, en un clásico cargado de rivalidad. Una tras otra, las ilusiones se estrellaban siempre en el mismo punto. Y por más que la primera fase entusiasme, mientras esa pared no se rompa, la historia de México en los mundiales seguirá teniendo el mismo final amargo. Por eso, lo que de verdad importa apenas está por venir. A México todavía le queda un partido en la fase de grupos, ante República Checa el 24 de junio, aunque llega con todo resuelto y sin presión por el resultado. Será interesante ver qué hace Aguirre con ese encuentro. Si aprovecha para dar minutos a los menos habituales, cuidar a sus figuras de cara a la eliminatoria, o probar variantes ofensivas para corregir justamente lo que falló contra Corea. Porque ese es, hoy, el gran pendiente. Encontrarle gol y claridad al equipo antes de que suba el nivel. Pero la cita marcada en rojo en el calendario es otra. El martes 30 de junio, México disputará su cruce de eliminación directa, y lo hará nada menos que en el Estadio Ciudad de México, en su casa, frente a su gente, con el rival todavía por confirmarse dependiendo de cómo terminen los demás grupos. Ese partido, ese y no otro, será el que nos diga si esta versión de México es de verdad diferente, o si otra vez nos vamos a quedar a las puertas.
Toda la fase de grupos, con sus récords y su paso perfecto, no es más que la antesala de ese momento. Ahí se juega la temporada entera. Ahí se juega la historia. Y aquí te lanzo la primera pregunta, porque me interesa de verdad lo que piensas. ¿Tú crees que ganar feo, como le ganó México a Corea, es señal de un equipo maduro que sabe sufrir, o más bien una alarma de que el funcionamiento no alcanza para soñar en grande? Déjamelo en los comentarios, que este debate está buenísimo. Porque hay dos lecturas y las dos son válidas. La optimista dice, los equipos campeones ganan así, sin brillar, resolviendo con lo justo, y México por fin aprendió a hacerlo. La pesimista dice, contra rivales de mayor jerarquía, esos errores del rival juego no van a llegar, y si México no genera juego, va a sufrir. Yo, sinceramente, me quedo que los cimientos de este equipo, la solidez defensiva, la contundencia para aprovechar el error ajeno, la experiencia del técnico, son distintos y mejores que los de otras veces. Pero también creo que, para soñar en serio, México va a necesitar dar un salto en su juego ofensivo cuando suba el nivel del rival. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que está claro es que este mundial, jugado en casa, le da a México una oportunidad histórica. Y no lo digo por decir, lo dicen los números. ¿Sabes cuáles han sido las dos mejores actuaciones de México en toda la historia de los mundiales? 1970 y 1986. Las dos únicas veces que México alcanzó los cuartos de final, su techo histórico. ¿Y qué tienen en común esos dos torneos? Que los jugó en casa, como anfitrión, con su gente empujando en las gradas. Cada vez que México ha tenido el factor local, ha llegado más lejos que nunca. Y resulta que justo ahora que arrastra la maldición del quinto partido, le toca de nuevo jugar un mundial en su propio país. Si hay un momento en la historia para romper esa barrera, es este. El destino le está poniendo enfrente la misma fórmula que ya le funcionó 2 veces. Jugar la eliminatoria en su propio estadio, con su afición empujando, con un grupo sólido atrás y un técnico con experiencia, es el mejor escenario posible para por fin intentar romper esa maldición que lleva décadas persiguiéndolo. La pregunta ya no es si México va a ilusionar. Eso ya lo hizo. La pregunta es si esta vez, por fin, va a estar a la altura de la ilusión que genera. Y por eso te dejo la segunda pregunta, la más importante de todas. ¿Crees que este México, el de Aguirre, va a ser por fin el que rompa la barrera y haga historia en casa? ¿O el destino le tiene preparado, una vez más, el mismo golpe de siempre? Te leo abajo. Porque quiero saber qué tan optimista estás. Después de ver sus 2 partidos, mi conclusión es esta. México todavía no ha jugado su mejor fútbol, ni de cerca. Pero por primera vez en mucho tiempo, está ganando sin depender de jugar bien, está sólido en defensa, y tiene todo resuelto antes de tiempo. Eso, te guste o no el funcionamiento, es exactamente lo que hacen los equipos que llegan lejos. La fase de grupos no cuenta toda la historia, pero sí cuenta una parte. Y esa parte, esta vez, México la está escribiendo distinto. Porque al final, los mundiales no los gana el que mejor juega en la primera semana, sino el que mejor compite cuando todo se pone cuesta arriba. Y este México, con sus defectos y todo, está mostrando una cara que pocas veces le vimos. La de un equipo que sufre, aguanta y gana igual. Si eso es madurez de verdad o solo un buen arranque, lo dirá el partido más importante. Pero los cimientos, te lo aseguro, no se parecen a los de otras veces. Si esa diferencia es real o es un espejismo, lo vamos a descubrir el 30 de junio, en el partido que de verdad importa. Y ahí estaremos para contártelo. Si te gustó este análisis, tengo otro video donde te explico a fondo por qué se originó la maldición del quinto partido de México y todas las veces que estuvo a punto de romperla. Y te aseguro que después de este te va a encantar. No olvides suscribirte para no perderte ninguno y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.